Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos en Cristo. Nuevamente ya estamos con ustedes compartiéndole un nuevo tema de lo que es la apologética. Recordemos que hemos estado ya en el primer tema, hemos estado hablando el porqué de la rama de la teología llamada apologética. ¿Qué es la apologética? Es la ciencia de la teología que se encarga a ayudarnos a dar respuesta de nuestra esperanza, es decir, de nuestra fe. La fe de nuestra amada Iglesia Católica que hemos estado dialogando, conversando y tratando de ayudarles a cada uno de ustedes a enamorarnos más de nuestra Madre, la Iglesia. Porque, si ustedes recuerdan, en el tema anterior, primera sesión de la apologética, hablábamos qué es la apologética. Y decíamos que la apologética nació en la Iglesia Católica dada a los diferentes tipos de objeciones, críticas, insultos de las distintas doctrinas humanas que a lo largo de la historia han venido surgiendo, por supuesto, obra de Satanás con el objetivo de querer dividir, de querer destruir, de querer hacer desaparecer. Y la trampa del enemigo ha sido enseñarnos y decir que la gente crea que la Iglesia Católica está equivocada, que estamos equivocados y que estamos equivocando a muchas personas, cosa que no es así. Por eso que los diferentes pastores que a lo largo de la historia de los 21 siglos de la Iglesia, los diferentes papas han venido diciéndonos que es preciso que en la Iglesia nazcan, se formen, se preparen laicos y ministros ordenados a la defensa de la fe. Y de ahí viene la palabra apologética, que decía que en griego significa apología, que es defensa de una doctrina. Y leíamos la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículos 15 y 16, que las palabras hermosas. Dad razón de vuestra esperanza, es decir, de vuestra fe. Da razón. ¿Qué da razón? Dar respuestas concretas, bíblicas, sólidas, hermano. Y ahora, en el último tema, nos quedamos con que íbamos a estudiar o a continuar leyendo la carta a los Efesios. San Pablo se dirige a la comunidad de Éfeso en el capítulo 4, versículo 14. Como podemos darnos cuenta nosotros, hermanos, no es desde ahorita, en el siglo XX y XXI, que la Iglesia ha tenido distintas herejías, vamos a decir esa palabra más especial, porque ideológicamente así se llama, ¿verdad? Distintos pensadores. Y lo más tremendo, ¿no saben qué es? Que la mayor parte, ¿sí? La mayor parte de hombres o mujeres que ahora son enemigos, que actúan como enemigos de nuestra Iglesia Católica, lastimosamente, fueron católicos. Imagínate, hermano, fueron católicos. Pero por no llevar una vida congruente, es decir, respecto, obedientemente a lo que la Iglesia nos enseña, a la luz de la Sagrada Escritura, bajo la unción del Espíritu Santo, se disgustaron con un papa, se disgustaron con un hermano, se discutieron, tuvieron diferencias. Fíjate que yo he pensado que no es así esto, tuve una revelación o un sueño y Dios me reveló que no era así. Y eso lo utilizó el enemigo, ¿para qué? Para venir y meternos dudas, contiendas,
diferencias a tal grado que muchas personas se han ido de nuestra iglesia. Se han ido, hermanos, de nuestra fiel enseñanza, doctrina, que los apóstoles, conforme la tradición, es decir, a lo largo de los años, de los siglos, de generación en generación, han tratado de mantener íntegro el evangelio. Lo que también en la iglesia le llamamos el depósito de la fe. El depósito de la fe es importante porque no le puede quitar ni poner. Los apóstoles sabían que tenían que mantener íntegro, puro, así como Cristo se lo enseñó, esa misma forma, seguirlo enseñando de generación en generación. Veamos, se recuerdan el punto de partida que decía el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo, decía unas palabras muy importantes, muy bonitas. Nadie ama lo que desconoce. Nadie ama lo que no conoce. Si tú desconoces algo, desconoces a alguien, no puedes decir que lo amas. Locamente, perdidamente me enamoré, así a primera vista. En el ámbito doctrinal, en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, no puede ser así. Por eso también tenía otra palabra como lema: y nadie defiende lo que no ama. Nadie defiende lo que no ama. Yo creo amar a mi iglesia. Yo creo conocer a mi iglesia porque me he metido a profundidad. Me he metido a estudiar, hermano, horas extras, en horas distintas en las que no estoy en la formación que la iglesia me enseña. Digo siempre esto para que si tú que no eres católico, si tú no eres católico y me escuchas, vas a decir, este habla así porque él es católico. Hermano, yo también estoy luchando por mi salvación. Por lo tanto, debo de esforzarme a que me gane, a ganarme esa corona, ese premio en el último día de mi vida acá en la tierra. Y como consecuencia quiero ganármelo ganándome almas para Cristo, para su iglesia, para la iglesia que Él fundó, la iglesia que Él quiso elegirse para sí mismo, es decir, para Él. Te invito que abramos la escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así, ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos, hermano, este punto interesante en el que se encontraba la comunidad de Éfeso. En la comunidad de Éfeso también entraron personas no con el deseo de predicar el evangelio que Cristo les había enseñado a los apóstoles, sino un evangelio distinto. Un evangelio que llevaba, escucha esto, un viento de doctrina diferente. La astucia que conduce al error por la malicia humana. Hermanos, es que lo que ha venido a cambiar la mentalidad, a cambiar la fe de las personas, ha sido eso. Una malicia humana. Te puedo poner un ejemplo. Yo me disgusto, me enojo con mi sacerdote, ¿verdad? Con mi párroco. Me pongo a discutir con él. Le comienzo a decir cosas que yo no acepto de lo que él dice, de lo que él predica. Y eso va a bastar para que yo comience a contradecirle.
Ese es el primer elemento interesante. Cuando yo no tengo una sana intención, no tengo una sana doctrina, no tengo, hermano, una visión espiritual con la virtud de la obediencia, ¿verdad? De obedecer a mis superiores, de respetar la doctrina que mis superiores me van enseñando, pero que va, hermano, de acuerdo a esa tradición apostólica. Es decir, por ejemplo, así ya no seremos como niños llevados a la deriva. Fíjate, aquí Cristo no está refiriendo a niños de 1 año, 5 años, incluso 10 años, que se puede inducir al mal, al error o al bien. Los niños son humildes, son obedientes y siempre dicen sí. En lo cristiano, en lo doctrinal, en lo fundamental de la iglesia, que es la doctrina, y se nos señala, porque nuestra doctrina defiende, por ejemplo, ¿verdad?, la veneración a los santos, difuntos, ¿verdad?, especialmente aquellos hombres y mujeres que fueron modelos en la tierra, en su siglo, en su generación, y eso le ha dado a nuestra iglesia una mayor riqueza, porque con sus conocimientos, con su sabiduría, con su estudio, a nosotros nos han regalado un poquito de mayor capacidad de poder entender, de poder comprender las cosas para un bien. Entonces, un niño espiritualmente, un niño doctrinalmente, es aquella persona que en la iglesia va una vez al año. Va cuando hay fiesta dentro de la iglesia, va a bautizar. Entonces quieren acercarse. Entonces llegan por una necesidad de un bautismo, por una necesidad de la confirmación de su hijo, o por una necesidad más grande que es: me tengo que casar o me quiero casar y por eso voy a entrar al templo católico. De otra manera, no llegan a nuestra iglesia. Esas personas que dicen llamarse católico entre comillas, pero no tienen fundamentación doctrinal sólida, experiencia de la iglesia, experiencia, conocimiento de la historia de la iglesia a lo largo de los 21 siglos, hermano, conocimiento, por ejemplo, de la apologética, de la rama del estudio que estamos realizando. No tienen conocimiento también un poco de cristología o mariología, que es una rama también de la ciencia que es discutida por los hermanos separados, o la teología de la cruz. ¿Entiende? Hay muchos, el sacerdocio, por ejemplo, hay muchos temas en concreto que muchas personas desconocen. Y hay algunos católicos que cuando les hacen preguntas, los cuestionan, los presionan y quieren respuestas rápidas, sólidas, claras y doctrinales, bíblicamente, para creernos. No encontramos qué decir, no encontramos qué responder. Ahí comienza a aprovecharse el enemigo. Y ahí es donde viene a hablar ahora el apóstol Pablo y decir: como niños, ya no seremos como niños recién nacidos o llevados a la deriva, zarandeados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuántas doctrinas, hermanos, hay alrededor de todo el mundo, distinta a la única, a la más antigua de todas, la que tiene 21 siglos de historia, la que nació allá por el año 33, como le llamamos dentro de la iglesia, de la era cristiana? Porque Cristo la erigió en el apóstol Pedro y luego en los demás apóstoles. De allí para acá, la iglesia católica ha subsistido siempre, siempre ha existido, aunque han querido destruirla, derribarla, destruirla por todos medios. ¿Cuántos herejes han nacido? Repito, algunos dentro de la misma iglesia se han levantado
a hablar en contra de la misma iglesia. Y Dios, que no puede dejar sola a la iglesia que Él mismo instauró, consagró, eligió, siempre el Espíritu Santo suscita hombres, mujeres a lo largo de la historia, aunque han venido a dar defensa de la fe. Defensa sólida, con bases bíblicas, con bases, hermanos, profundas. Y eso es lo que la gente quiere oír. Por eso urge dentro de la Iglesia Católica que surjamos, que nos levantemos más laicos comprometidos, fieles laicos, laicos consagrados, hermanos, que amemos a nuestra iglesia, que amemos nuestra doctrina, que amemos la enseñanza misma de los apóstoles, es la misma que hoy en día tenemos y la que debemos de cuidar, debemos de preservar, debemos de conservarla íntegra. Depende de ti y de mí. Porque si tú no quieres oír esta respuesta, no quieres entender, no quieres dejarte iluminar por el Señor, a base, tengo la Biblia aquí en mi mano, 2 Biblias tengo a la par. Son Biblias católicas. Son Biblias, hermano, que a nosotros nos hacen sentirnos más seguros de nuestra fe. Aquí tengo la Biblia Reina Valera, que es la que utiliza mis hermanos separados, y tengo la Biblia católica, ¿verdad? Biblia latinoamericana, que es la que más utilizamos los católicos por tener un lenguaje más sencillo, un lenguaje más nuestro, más fácil de entender. Por lo tanto, ahora, en mi forma de ver y en mi forma de querer ayudarte en esta enseñanza, repito, si tú no te formas, si tú no te gusta darle 5, 10, 15, 20 minutos de tu tiempo para ver estos mensajes, para compararlos con tu Biblia si dice lo mismo, para estar más seguro, convencido de lo que la iglesia nos enseña, hermano, tarde o temprano vas a ir a parar a una secta distinta a la nuestra. Y como muchos suelen utilizar la palabra, ¿verdad? Todas las iglesias son la misma. Todas las iglesias no son las mismas, hermano. Tienen distintas doctrinas. Y eso es lo que tú tienes que ver, gustar, saborear, amar para defenderla. Por eso nos dice el apóstol Pablo, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Oye, ¿hacia dónde te llevarán otras doctrinas que no tienen solidez doctrinal, bíblica y espiritual? Porque la doctrina de la Iglesia Católica, hermanos, es que es tan rica, no está basada solamente en un texto. Por ejemplo, la palabra católica. ¿Por qué elegir la palabra católica y apostólica a la iglesia que Cristo fundó y se eligió para sí mismo? Porque la iglesia iba a ser católica, decir universal. Católica significa universal. La misma iglesia católica que está en mi comunidad está en todos los cantones, en todos los municipios y departamentos del país. No hay 2 iglesias católicas en Garita Palmera. No hay 2 iglesias católicas en cada cantón, en cada municipio o en cada departamento. No hay 2 parroquias católicas aquí mismo en Garita Palmera y Colonia Ista. Es la misma doctrina, es la misma fe, porque Cristo le dijo, Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, vayan por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Y prediquen la buena nueva. Entonces, la Iglesia Católica está diseminada en todo el mundo. Es decir, universalmente. Donde está la Iglesia Católica, ahí está Cristo. Donde está Cristo, está la Iglesia. Donde está un obispo, está la Iglesia. Los obispos hoy en día son los que representan a los apóstoles, a Pedro,
Santiago, a Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Judas, Tadeo, etc. Son los obispos, nuestros obispos, que son los encargados de discernir, interpretar la Sagrada Escritura, hermano, para el bien de la comunidad. Por eso te invito que seas inteligente, te invito que no te dejes llevar por vientos equivocados, por iglesias que han nacido hace 50 años, que nacieron hace 5 años, ni iglesias, disque iglesias que nacieron 100 años. No, la Iglesia Católica tiene 20 y va a cumplir 21 siglos, es decir, 2000 años de existencia. ¿Cuántos años tiene la iglesia separada de la más antigua, que es la luterana, la anglicana, la ortodoxa, la presbiteriana? Oye, si hablamos de siglos, en el año 1500, hablamos más o menos allá por el siglo XVI, XVII, que es cuando nace la iglesia reformada protestante, la luterana, quien fue el que con su propio deseo, consentimiento libre, se separa, siendo un monje católico, siendo, en otras palabras, un sacerdote católico, decide separarse de nuestra iglesia. Porque era un hombre, sí es cierto, muy inteligente, muy sabio, pero se llegó a meter en cosas, en temas, hermano, que se confundió él mismo y que él mismo no supo discernir y decidió completamente separarse y contradecirle a la iglesia. No se dejó iluminar, no se dejó, hermano, aconsejar, orientar. La iglesia a través del Papa le mandó decir: Martín, esto y esto y esto que has escrito está bien, pero dentro de lo que has escrito hay algunos elementos, algunas ideas, algunos temas equivocados. Corrígelos. La iglesia no se fue de un solo, hermano, a destruirlo, a botarlo, a decir: sepárate de la iglesia, hereje. Sino que primero lo quiso corregir, le quiso llamar la atención, pero él no se dejó, él no lo permitió, porque el mal espíritu ya estaba en él. Y además de eso, hubieron otras cosas, no fue solo eso. Se enamoró de una monja y luego pues se casó con ella. Entonces, básicamente como que no traía, ¿verdad?, las virtudes de un sacerdote, de un ministro de Dios, consagrado a Dios, porque el sacerdote que trae el don, la vocación de Dios desde su nacimiento, ese hombre, esa mujer va a ser humilde, va a ser obediente, se va a dejar corregir, se va a dejar orientar y va a aceptar el error, va a aceptar la corrección y va a crecer. Entonces él tenía su corazón ya inclinado al error, inclinado también a la desobediencia, y además de eso se dejó llevar por la seducción de la carne hasta llevarse también hacia afuera consigo a una monja, a otra también una mujer que se había entregado al servicio de Dios. Pero vemos nosotros que, como dice el apóstol Juan, estaba entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Texto también importante que más enseguida lo vamos a profundizar para que nos demos cuenta que muchos de los que han estado dentro de nuestra iglesia, lastimosamente, han estado dentro, pero no son propiamente de los nuestros, porque se han dejado llevar, mire, por las corrientes, como niños se han dejado llevar hacia la deriva y zarandeados, dejándose zarandear por cualquier viento de doctrina.
Por eso hemos tomado este texto. Por eso el Papa San Juan Pablo II nos tocó este pasaje bíblico de la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 14, porque podemos notar nosotros que nos está hablando de un viento llamada doctrina falsa. Y el niño, la niña o el católico que no esté fuerte espiritualmente, convencido de lo que hace, ha crecido, hermano, bíblicamente, doctrinalmente y espiritualmente, va a ser como un niño, merced a las olas, merced al viento, merced a las doctrinas falsas que nos vienen a querer desviar de nuestra fe. Quiero terminar tocando también otro lema importante que otro gran santo de la iglesia nos lo dejó, ¿verdad?, como reseña. Dice así: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Oye, creo para comprender. ¿Qué significará eso? Creo para comprender mejor las cosas. Y comprendo para creer mejor las cosas. Primero, debo de creer para poder comprender el tema. Ahorita estamos nada más, hermano, comenzando a dar pasitos de este grandioso tema sobre la apologética. Hoy estamos en la sesión 2, ¿verdad? De saber cuántas sesiones Dios nos permitirá que vayamos compartiendo con cada uno de ustedes y siempre pidiéndole a ustedes: crea para comprender mejor las cosas y comprendan lo que estamos predicando para creer mejor en nuestra doctrina. Recuerda lo que les dije en la clase anterior. La doctrina de la Iglesia Católica, por ser promesa del Espíritu Santo en los labios de Jesucristo el Señor, dije en el tema anterior, la Iglesia Católica es como un tesoro que entre más se escarba, entre más, hermanos, se escudriña, entre más se busca, más cosas hermosas, preciosas, perlafinas vamos a ir encontrando y vamos a ir enamorando, gustando de nuestra sana y santa doctrina. Te invito a que compartas siempre este video, que le puede servir de mucho a otra persona, de mucho a otro católico que está como niño, ¿verdad?, merced al viento, a las olas de las distintas doctrinas, distintas ideologías que vienen acechando nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.